La energía es un tema que hemos visto desde pequeños, pero sin llegar a fondo en el tema. Sabemos que es con lo que funcionan la mayoría de nuestras cosas. Nuestros aparatos electrónicos en nuestras casas, las luces o incluso nuestros vehículos necesitan energía, por lo que producirla ha sido una de las prioridades del ser humano desde su invención. Gracias a que todo funciona gracias a ella, aunque no esté en su forma eléctrica, hay muchas formas de producirla. Ya sea aprovechar la energía cinética para generar electricidad con corrientes de agua, con el aire, u otras formas como paneles solares o energía geotérmica. Lo bueno de todas estas fuentes es que son renovables, no dejan ningún residuo en la tierra ni contaminan el ambiente. Realmente la solución que se ha visto cada vez más viable en los últimos años son los paneles solares y la energía eólica. Promover el uso de estos y crear plantas generadoras de energías renovables que reemplacen las plantas de energía actuales. Pero ya que los paneles solares no son gratis, que muchos gobiernos apenas están empezando a adoptar estas tecnologías o no tienen dinero para invertir en ellas, necesitamos formas de reducir nuestros gastos de energía o producirla aunque sea en menor medida. Una de mis propuestas para ello es cargar uno de los aparatos electrónicos más usados hoy en día por el ser humano, el celular, con el movimiento de un mecanismo que también es bastante usado hoy en día, la bicicleta. El uso de las bicicletas para la generación de energía eléctrica no es algo que yo vaya a inventar yo, ya que existe desde hace mucho tiempo, ya es usado e incluso si buscas en internet vas a encontrar información de cómo usarlo. Pero hay muchas maneras de hacerlo, diferentes tipos de motores, de adaptadores, reguladores, etc. Entonces mi objetivo es tratar de elegir las mejores formas posibles de llevar a cabo el proyecto y crear un producto prediseñado con ellas, y claro, que sea accesible y esté al alcance de todos. Todo esto funciona gracias a la energía cinética que se produce al pedalear, y hay dos formas principales de sacar esta energía, con un motor de energía continua o con un alternador, también llamado dínamo de botella. Explicando un poco esto, un alternador genera energía alterna, como lo dice en su nombre, y son movimientos de electrones que tienen muchos cambios de dirección, y es la principal fuente de energía en nuestras casas. Cuando sacas energía de un enchufe, es corriente alterna. Por otra parte, la corriente continua es un flujo constante de electrones que pasa de un lado a otro, y proviene en su mayoría de fuentes de energía almacenables, como baterías. Hay diferentes aparatos que usan diferentes tipos de corriente y de voltaje. En este caso, un celular necesita 5 voltios en corriente continua. Cada tipo de dínamo o motor tiene sus propias características, ventajas y desventajas. El alternador tiene la ventaja que tiene más durabilidad, más capacidad de producción y más resistencia, pero ya que un celular necesita corriente continua, necesitas transformar esta energía con un puente rectificador, que lo que hace es que en vez de que la corriente se esté alternando entre positivo y negativo, solo deja pasar por un lado la corriente positiva y por otro lado la negativa. Después la pasas por otro pequeño aparato llamado condensador, que se carga y descarga generando una corriente más estable. Una vez con esto, solo falta adaptarla y regularla a 5 voltios, que es la corriente universal para un celular, o para la mayoría de los dispositivos que funcionan con un cable USB. En caso de que no tengas un alternador, puedes también usar un motor de energía continua, pero este también tiene sus propias ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas de un motor de corriente continua es que al ser de corriente continua, evidentemente no necesitas transformarla de alterna a continua, entonces puedes omitir el puente rectificador y los condensadores, ya que no serán necesarios. Pero una de las mayores desventajas que tiene es que son menos resistentes y por lo general generan menos energía, además de que los alternadores son más fáciles de instalar debido a su forma. Un motor de estos puede ser una buena opción porque son mucho más fáciles de conseguir y tienen un mejor precio. Cuando hayas decidido qué vas a usar, sueldas todo lo anterior con cuidado de que los cables no se toquen y los aíslas con tubos termocontraíbles o con cinta de aislar. Después de tener la energía lista, solo quedarían dos cosas. Pasar esta energía a una batería para que se cargue la batería y ahí conectas lo que quieras con una energía constante. Y por último, las piezas para instalarlo a la bicicleta.